Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en los contrastes del análisis político electoral. Como cada semana, contamos con la presencia de especialistas, líderes de opinión, auténticas autoridades en diversos temas político, electoral, gubernamental. Para mí es un verdadero placer recibir al arquitecto Adrián Alanís Quiñones. ¿Cómo está, arquitecto? Bienvenido, buenos días. Doctor Julio, me da muchísimo gusto saludarte y muchas gracias por esta invitación. Ya todos muy buenos días. Gracias por acompañarnos. También nos honra con su presencia, pues un prestigiado político, un hombre de trayectoria, un hombre de gran prestigio en el ámbito nacional, en el ámbito pues, partidista, don Demetrio Soy de la Tijera. ¿Cómo estás, Demetrio? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, buenos días, Marco, Adrián, gracias. Julio, buenos días. Buenos días. Bienvenido, Demetrio. Y bueno, pues no podía faltar una voz autorizada, un hombre conocedor del derecho, un hombre experimentado en el ámbito electoral, el doctor Marco Antonio Baños. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Julio, muy buenos días. Por supuesto, saludando con mucho afecto a Adrián y a Demetrio y al auditorio. Bienvenido, gracias. Bueno, pues si me lo permiten, entramos con materia ya. Esta mesa es una mesa coyuntural de cada semana y la preocupación es amplia de nuestro auditorio. ¿Qué está pasando con el INE? ¿Qué está haciendo Morena? ¿Y cuál es el resultado final de esta simulación? Inicio con el arquitecto Adrián Alanís. Arquitecto, ¿qué opinión le merece el comportamiento, las decisiones, las acciones de Morena frente a las omisiones, o no sé si llamarle simulación del INE? ¿Qué opina, arquitecto Adrián Alanís? Julio, mira, en primer lugar yo quiero decirte que muchas veces opinamos y pensamos que realmente cuando están haciendo todo este tipo de simulaciones o este tipo de proyectos, que creemos muchos o muchos piensan que realmente lo hacen con inocencia y realmente hay una gran perversidad en el fondo. Realmente lo que está sucediendo es que se están adelantando hacia todos los procesos electorales y sobre todo están buscando las mal denominadas corcholatas, que de alguna manera es un término muy despectivo que el propio presidente de la República ha puesto a consideración hacia mucha gente dentro de Morena y dentro de la sociedad civil, lo que son prácticamente sus cuadros importantes para él y que los trae en una carrera presidencial en el que tuvieron que simular una coordinación nacional para lo que es la transformación o la cuarta transformación. Todo esto realmente es una pena, digamos, porque seguimos siendo un país de cínicos, seguimos siendo un país en el que todo lo que hemos avanzado en materia electoral, en materia constitucional, en todo lo que son nuestras reglas, nuestras leyes, todo lo que marca la Constitución, todo se viola, todo absolutamente se simula. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el caso de lo que es la oposición, de lo que son los partidos opositores a esta cuarta transformación, pues realmente todo lo que se refiere a sus propios precandidatos, aspirantes o suspirantes que pueden tener por cada uno de ellos y que pueden lograr formar una coalición y tener un solo candidato, realmente cuando esto lo hagan ya va a estar muy retrasado. Estos están muy adelantados, todos los días están en los medios, todos los días están en las bocas de todos los mexicanos que de alguna manera son pensantes, analíticos, están en el café, están en la academia, están en los colegios de profesionistas, todos están mencionando nada más prácticamente los tres primeros nombres y que realmente es ahí donde está perversamente tratando el presidente de la República a través de un partido político que él dice que es un movimiento, tratando de prácticamente, como se dice, agandallar. Y el INE, ahora con el cambio que se ha hecho,
Bueno, pues como no están hablando prácticamente de emitir un voto, o no están hablando prácticamente de lo que es el hecho de que son precandidatos, ni que están hablando de Sí, ninguna candidatura, entonces están simulando absolutamente todo. Esto realmente es lamentable, pero son las reglas que nos está poniendo la agenda del presidente, lamentablemente. Esa es mi opinión. totalmente. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Y bueno, pasamos de inmediato con don Demetrio Soy de la Tijera. Demetrio, ¿qué está pasando con la oposición? No veo acciones. ¿Qué está pasando con los liderazgos de estos tres partidos? ¿Qué está pasando en el INE? ¿Que hubo acuerdo en esta reunión de los consejeros del INE con el presidente? ¿Ya se doblaron también? ¿O qué opinión te merece este comportamiento del INE frente a este escandaloso proceso preelectoral, Demetrio? Mira, yo espero que el INE en su momento actúe como debe de actuar, ¿no? Y ya hubo una advertencia Claro. y hay una decisión del tribunal, ¿no? El tribunal electoral ya finalmente está poniéndoles un alto a las corcholatas, a los 5 candidatos que tiene Morena, o 6 candidatos que tiene Morena. Entonces yo espero que los candidatos pues tengan que restringirse, ya no pueden hacer en teoría ningún mitin público, no pueden ir a ninguna concentración, hay que ver si lo cumplen y hay que ver qué sanciones si no lo cumplen. Ahora, esto está acumulándose, esto no es que se resuelva hoy, hay que ver cómo va a resolver el INE o el tribunal dentro de un año o dentro de 6 meses, cuando estos hombres hayan rebasado y hayan violado todas las leyes, ya hayan rebasado todos los topes. Entonces, esto es acumulativo, no es Total. que el INE y el tribunal hacen una advertencia y luego vienen pues, las consecuencias de no haber cumplido con esa advertencia. Ahí obviamente Marco es el que nos puede dar una lección. Y yo tengo un tema que ahorita veía en la mañanera con el presidente. El presidente reaccionó, como se esperaba, violentamente en contra de las ministros y ministros. Pero hace una amenaza que la ha hecho hace mucho tiempo de su plan C de lograr mayoría calificada. Y para eso va a trabajar toda la elección. A ver, yo le preguntaría a Marco, porque es experto en esto, es imposible que tenga mayoría calificada en el Senado. Cuando hicimos la ley, la hicimos para que no pudieran tener mayoría calificada. En la Cámara de Diputados, si uno gana un estado, se lleva todas las diputaciones. En el Senado, si uno gana un estado, nada más se lleva 2. Entonces, suponiendo que ganara todas las senadurías de los 32 estados, y necesitaría todavía, porque serían 64 senadurías, necesitaría 22 de plurinominales, lo cual es imposible. Tendría que tener el 70% de la votación. Entonces, esto es importante para que no nos asustemos. Lo que nos queda, el presidente le queda 1 año o 3 meses. Y ya después va a pasar a la historia, y mal va a pasar a la historia. Sus amenazas son patadas de ahogado. Sí, de veras, hoy vemos un presidente desesperado porque sabe, y por eso lanzó a sus corcholatas, porque sabe que no va a ganar mayoría calificada y que su cuarta transformación duró 6 años, menos de 6 años, y que va a morir en cuanto salga. Totalmente de acuerdo, Demetrio, totalmente de acuerdo. Y pasamos con este mismo cuestionamiento que formula don Demetrio Soy la Tijera al experto en materia electoral, a don Marco Baños. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué opinión te merece esta actitud, esta respuesta del Ejecutivo Federal frente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia en relación al Plan B que desaparece formalmente y anuncia la implementación del Plan C? ¿Qué opinión te merece, Marco? Bueno, mira, yo empiezo por coincidir tanto con Adrián como con Demetrio en que estamos en un ambiente absolutamente polarizado en el cual quien va marcando la agenda política del país ha sido el presidente prácticamente desde que fue candidato en esta última ocasión para las elecciones del 2018. Es un personaje que trabaja esencialmente en las mañaneras y que ha convertido a las mañaneras en un espacio de propaganda política más que en un espacio de rendición de cuentas. Eso hay que decirlo con toda claridad. Y creo que efectivamente la Cámara de Senadores solamente tendría una mayoría calificada de Morena y de sus aliados políticos si ocurriera una tragedia político-electoral en este país, que nadie votara por el PAN o que nadie votara por el PRD o por el PRI o que ninguna candidatura independiente pudiese ganar. Requería, y lo dijo Demetrio con mucha precisión, alrededor de 84, 85 senadurías.
cosa que con el esquema que no pudo ser modificado con la reforma constitucional no se puede actualizar. El presidente tendría sus 64, vamos a suponer que ganara los 32 estados, como dijo Demetrio en ese escenario, Claro. tendría 64. En la ocasión anterior, en el 2018, solamente Ramírez Marín ganó en Yucatán por mayoría relativa, ganaron todas las demás, pero pues están las de primera minoría que le corresponden al segundo partido que tenga el segundo lugar en la votación, y esas ya son 32 de entrada, entonces luego vienen las de RP, entonces es muy complicado que pudiera tener esa mayoría. Entonces, el famoso Plan C al que se ha referido López Obrador es un esquema simplemente de ataque directo hacia los partidos políticos y de adoctrinamiento con las personas que coinciden con la Cuarta Transformación. Les dicen: no votes por la oposición, vota por Morena, vota por las candidaturas de Morena. Y este tema hay que asociarlo a que, por supuesto, ese llamado desde la Presidencia de la República es absolutamente ilegal, porque el presidente está vulnerando los principios de neutralidad que establece la Constitución, el principio de imparcialidad, y uno que es muy grave, que es el uso de recursos públicos en materia político-electoral, que está prohibido en el artículo 134 de la Constitución. López Claro. Obrador está utilizando las instalaciones del Palacio Nacional que se pagan con recursos públicos, está difundiendo las mañaneras a través del sistema estatal de radio y televisión, y las instalaciones del propio Canal 11, que también se paga con recursos públicos. Así que hay una vulneración flagrante a estas disposiciones de carácter constitucional. Y yo diría, tendría, por supuesto, que ocurrir, reitero, una tremenda tragedia para que todo el mundo votara nada más por las corcholatas. Morena. Ya estamos en una etapa de simulación francamente grosera para el sistema electoral. Sí, como ha mencionado Adrián, pues hemos trabajado durante los últimos 33, 34 años en la construcción de un sistema electoral donde todo mundo debería de sujetarse a los plazos y a las reglas y a las determinaciones que establezcan las autoridades electorales, pero no hay un esquema absolutamente adelantado de precampañas que si quieres, Julio, me refiero a él en la segunda parte de esta discusión. Claro que sí, Marco Baños. Muchas gracias, doctor, muy amable. Y bueno, pues regresamos con el arquitecto Adrián Alanís, porque hay una pregunta directa de nuestro auditorio. Estamos transmitiendo en Contrastando Noticias en todas las redes y plataformas. Estamos en comunicación constante con nuestro auditorio y le preguntan al arquitecto Adrián Alanís: arquitecto, ¿qué opinión le merece el destape de Mauricio Vila, actual gobernador de Yucatán, la posibilidad de que participe en este proceso de la alianza como candidata Xóchitl Gálvez? ¿Les ve posibilidades o ve muy retrasado el escenario para ellos dos, que acaban prácticamente de subirse a este nivel de candidatos presidenciales? ¿Qué opinión le merece, arquitecto? Mira, Julio, yo quisiera decir con mucho respeto que todos los aspirantes, y tanto hombres como mujeres que están dentro de lo que es la coalición, dentro del Frente Cívico, de los partidos políticos, merecen todo nuestro respeto, todos, absolutamente todos. Lo mismo Mauricio, que Xóchitl, que Lili Telles, que Santiago Krill, que todos, absolutamente todos, Beatriz Paredes, por supuesto, todos merecen nuestro respeto. Sin embargo, sí quiero hacer el siguiente comentario. Primero, de que volvemos a lo mismo, esta simulación que se hace desde el gobierno federal, que se hace con todos los recursos, como muy bien lo está comentando Marco Baños, donde desde Palacio Nacional se rige y se da la pauta precisamente para lo que se debe de estar haciendo dentro de lo que es el partido Morena, que es el partido oficial, que es el partido del gobierno, donde trabajan todos los servidores de la nación, donde están todos los programas sociales. Y bueno, ayer, antier, pasaba yo aquí en Durango por algunos lugares donde se están pagando, son con el sol, con el calorón que está haciendo, las colas tremendas, que en ese momento volteas a ver y dices: pobre gente, pero va por su cheque y esa gente va a votar por Morena. Digo, pues lamentablemente son votos cautivos, y aparte los han estado engañando, y como el mismo presidente, él mismo ha estado comentando reiteradamente que les interesa mucho para ellos la ignorancia del pueblo, la pobreza del pueblo, la miseria del pueblo, precisamente porque son
son clientes electorales. Entonces, Claro. todo ello realmente hace que en determinado momento estemos un poquito retrasados los que pensamos diferente totalmente a Morena, los que pensamos que realmente México merece más y sobre todo México no debe de estar dentro de una situación en la que cada día, como bien lo decía ahorita también Marco Baños, las están destruyendo todas nuestras instituciones. Instituciones que costaron sangre, instituciones que costaron, y que no es precisamente que las haya hecho un partido político, no que porque haya estado 70, 80 años el PRI al frente, no, estas instituciones se crearon con la oposición, ¿sí? Con la academia, con investigadores, con experiencias, con conocimientos, con recomendaciones, con estudios, con análisis. Han sido 100 años de estar construyendo nuestro país en nuestras instituciones y en estos 4 años han estado prácticamente desbaratando. Ha habido realmente una situación en la que el presidencialismo ahora sí ataca todos los días que no somos iguales, no somos esto, lo otro, y de alguna manera hace peor y con mayor perversidad sus acciones y las agendas que marcan que como antes se manejaban. Entonces, si antes existían, por ejemplo, unas pasarelas, si antes existían algunas cosas, hoy ya directamente son corcholatas. ¿Por qué corcholatas? Porque ya los destapé, o sea, son como si fueran refrescos ya destapados y que en ese momento los pongo a correr como si fueran también caballos de carreras por todo el país, por toda la sociedad, por todos lados. Entonces, en el caso directo de Mauricio Vila y de Xóchitl Gálvez, son gentes que merecen nuestro respeto. Lamentablemente ahorita no están las condiciones y no siento que así las sean, de que haya realmente una verdadera unidad en torno a lo que es realmente el frente opositor, de lo que es realmente esta coalición. Ojalá y se pueda ir fortaleciendo. Xóchitl Gálvez la conozco, sé su capacidad, sé de su inteligencia. Me tocó tratarla mucho aquí en Durango, que hizo programas especiales cuando fue colaboradora del presidente Fox en materia de lo que es electrificación en las regiones indígenas. Aparte de eso, su gran capacidad de inteligencia que tiene para hacer grandes proyectos de ingeniería de inteligencia, los edificios que inclusive ella misma diseñaba a nivel internacional, la cantidad de recursos que ella misma tenía, que llegaban de divisas desde el extranjero y que ella misma donaba mucha parte de ellas para regiones indígenas o para programas sociales. Entonces, y en el caso de Mauricio Vila, bueno, es una gente que ha hecho buen trabajo como gobernador allá en Yucatán, lo conozco y es una persona muy bien intencionada. Sin embargo, siento que está muy retrasado ahorita todo este asunto porque realmente estamos hablando de lo que son personas a nivel nacional que deben de tener también, sobre todo, una imagen que es muy difícil alcanzar a las corcholatas de repente desde Yucatán. Esa es mi opinión muy respetuosa. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Demetrio, ¿qué está pasando en la alianza? Que ya viene la fecha que habían prometido para anunciar las reglas del proceso de elección, o al menos para que puedan empezar a participar ya formalmente los aspirantes de la alianza. ¿Qué opinión te merece este destape o esta expresión de intención por participar de Mauricio Vila, un gobernador con muy buenos números, un gobernador con mucha aceptación en su estado, un gobernador preocupado por el compromiso constitucional que tiene, una mujer luchona, trabajadora, con prestigio y reconocimiento, Xóchitl Gálvez? ¿Qué opinión te merece, Demetrio, este nuevo escenario? Mira, yo creo que se dice que se está atrasado, más bien ellos están adelantados, ¿no? Y yo no sé si es bueno o malo estar tan adelantado. Cuando uno ve que tienen que estar haciendo propuestas, pero no pueden ser propuestas, ya se están haciendo el ridículo. Yo no sé si le esté conveniendo esta pasarela o no. Cuando ves a Marcelo Ebrard tratando de involucrar al hijo de López Obrador y el hijo de López Obrador lo rechaza, dices, pues este es un farsante. Este es un tipo que está dispuesto a hacer lo que sea, con lo que sea. Y cuando ves a Claudia Sheinbaum, que te parece un palo de escoba, perdón, sin ofender, pero es la mujer más rígida en su expresión, igual a Adán insultando a la prensa. No, a mí se me hace que los tres principales están haciendo el ridículo. Entonces esto, en lugar de amonar a favor de ellos, va a ir en contra de ellos.
Ahora, del lado de la oposición, no es que estén atrasados. A mí no me preocupa tanto que haya más candidatos. Y obviamente todos, yo digo que todos los que están de candidatos, todos son buenos. No hay ninguno que no tenga experiencia y no tenga capacidad. Hay diferentes niveles de conocimiento. ¿Qué me preocupa? Y me preocupa a nivel nacional en general, que ahora lo importante es quién eres y no qué propones. Y quién eres en términos personales. Y es decir, los spots que estás viendo, tanto del lado de la oposición como del lado de Morena, a ver, ahora ya Marcelo está simpático es, ¿no? Ya se sabe bailar, digo, si no, entonces, perdón, y Xochitl Gálvez, pues digo, tiene un spot que hace tortillas, está bien, y eso a quién le importa, no hay propuestas, y yo estoy participando en esto, sabiendo que es prácticamente imposible poder ganar, porque yo tengo propuestas diferentes, yo creo que lo que hay que hacer, este país volviendo al pasado, o quedándonos donde estamos, no va a salir. A ver, la solución del problema no es si la Guardia Nacional es militar o no es militar. Da lo mismo. El problema de la seguridad es que la Guardia Nacional ha fracasado. Claro. Tenemos que buscar una alternativa. Y el problema no es cómo combatimos la pobreza, el problema es que no hemos podido con la pobreza. Y las propuestas de Morena es las que tiene López Obrador. Y del lado de acá es mucho más volver al pasado, propuestas atrasadas que no tienen ninguna solución. A mí, yo no creo que la oposición pueda ganar si no tiene una oferta social muy fuerte que convenza a la gente de que ahora sí se va a combatir la desigualdad, se va a combatir la pobreza, se va a combatir la corrupción. La proclama de López Obrador era muy convincente. Primero los pobres y fuera la corrupción, pero ha fracasado. Y el otro era la seguridad. Los temas nacionales siguen vigentes, los problemas nacionales. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en la oposición, más que preocuparnos por el método, qué bueno que hay un método, qué bueno que hay un procedimiento, lo que quieras, ¿qué vamos a ofrecerle a la gente? La gente, yo tengo experiencia, yo he hecho 6 elecciones y he ganado 5 y siempre nunca he sido plurinominal. Y en las elecciones, la gente le dice a ver, ya no critique. ¿Qué propone? ¿Qué trae usted que a mí me convence? Todos los candidatos, están en la crítica. Todos, igual los analistas políticos, es pura crítica, porque el papel de los medios es criticar, no es proponer, pero el papel de los políticos es proponer, no criticar, crítica y propuesta, y estamos cayendo en el discurso de los medios de comunicación, de los analistas políticos, de los intelectuales políticos, que nada más critican, porque no tienen ni qué proponer, ni tienen obligación de proponer, y yo creo que es el gran problema de la oposición. Estamos encerrados en una descalificación, cayendo en el discurso de López Obrador, y lo que tenemos que hacer es convencer al electorado, no que ellos son malos, sino que nosotros somos mejores. Totalmente de acuerdo, Demetrio. Qué buena reflexión nos acabas de compartir. Y quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, ahora sí, dar continuidad al tema que teníamos agendado y pendiente. Marco, adelante, por favor, este tema tan polémico en materia electoral. Bueno, muchas gracias, Julio. Yo también coincido que tanto la reflexión de Adrián como la de Demetrio es muy importante porque en efecto ahora en mi caso, ya no como servidor público, que estuve muchos años en el trabajo electoral, que ahora me dedico al análisis político y a reflexionar sobre los temas jurídicos en materia electoral, pues es muy fácil desde este escritorio, pues decir esto está bien, esto está mal, pero efectivamente, creo que vivimos un esquema en el cual urgen soluciones importantes para el país. Sin ir más lejos, el tema de los apagones, que es una de las situaciones que más está lastimando sobre todo a las personas que viven en el norte del país por las temperaturas tan altas que estamos registrando, y así un conjunto muy amplio de situaciones que meritarían pues planteamientos serios de cómo redistribuir el ingreso, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en materia político-electoral, con independencia de la decisión que tomó ayer, en mi opinión acertada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular el Plan B, sí es necesario que en un futuro inmediato, después de las elecciones del 24, los actores políticos se sienten a negociar de cara a la sociedad mexicana y que pudieran revisarse varios componentes de las normas electorales. Es absolutamente ridículo, para empezar, en mi opinión, que las normas sigan teniendo un modelo que le impide a los políticos hacer política. Esa es una primera consideración.
Segundo lugar, bajo un modelo cerrado que tenemos desde el 2007, porque muchas de las normas que están vigentes, particularmente en el 134 y en el 41 constitucionales, y luego ya con desagregados en la propia ley electoral del 2007 y del 2014, pues tú ves cómo no se puede hacer ni decir absolutamente nada. Una cosa es que protejas los recursos públicos y otra muy distinta es que los políticos no puedan hacer nada. Yo creo que esa parte se tiene que revisar, pero no bajo el esquema que hizo el presidente, que además pareciera que la reforma político-electoral, y yo lo dije contigo en alguna entrevista, a mí me parece que fue a cálculos hechos por el presidente, cálculos políticos. Tantas irregularidades al proceso legislativo, yo nunca he sido diputado o senador, pero Demetrio y Adrián, que conocen bien esos tramos de la negociación política de este país, pues resulta verdaderamente incomprensible que no hayan sabido que violentando el proceso legislativo iban a tener un resultado, una reforma. Eso parece a cálculos ya hechos. Y evidentemente la reforma no pasó porque de entrada, pues como dijo ayer Luis María Aguilar o Pérez Dayán, uno de los dos, hizo una reflexión diciendo que no se entraba al fondo del asunto con las reformas planteadas por el presidente, pues porque simplemente no eran leyes. Había sido de tal gravedad la violación al proceso legislativo que no había necesidad de entrar a la parte de fondo. Y ahorita tienes campañas o precampañas que son una simulación desde la perspectiva de los actores políticos porque no se sujetan a las reglas, pero también desde la perspectiva de la autoridad que hace como que las arbitrea, pero en el fondo no las arbitrea. Sí hay una cierta riqueza en el acuerdo del viernes de la semana pasada, cuando la Comisión de Quejas del INE establece cuáles son las conductas que no pueden desarrollar y las posibles consecuencias, pero muy distinto va a ser que en el desahogo de estas precampañas adelantadas de 70 días de la gente de Morena, pues no se vaya a actualizar alguna de las infracciones que señala el INE. Yo de entrada te diría que esta invención, híjole, hasta soy generoso diciéndolo así, pero esta cosa con la que nos salió Marcelo Ebrard, que la verdad a mí me sorprendió mucho porque dijo, mañana es una gran sorpresa, y la sorpresa fue proponernos la creación de una Secretaría de la Cuarta Transformación. Bueno, eso sí, la verdad está de Ripley, con todo el respeto, como bien dijo Adrián, a mí me parece que un político de la trayectoria de Marcelo Ebrard que salga con una payasada de ese nivel y que diga que propone una Secretaría de la Cuarta Transformación para grillar al presidente y decirle yo quiero a tu hijo de este lado, pues me parece que es una forma absurda de buscar el respaldo del único elector de las encuestas, de Morena. Entonces, yo diría, hay que ser un poco más serios en la forma de abordar este tipo de esquemas. Si ya te adelantaste, pues eso en el fondo, a pesar de que es un absurdo en la precampaña de Marcelo Ebrard, pues es un hecho concreto que actualiza una de las cosas que el INE dijo que no se podía hacer, que es que no te puedes referir a plataformas específicas de gobierno. Pues, ¿quién más podría proponer una modificación a la ley orgánica de la administración pública, sino el presidente de la República, para que se incluya la Secretaría de la Cuarta Transformación? Es claramente una de las violaciones a lo que el INE dijo que no se puede hacer. ¿Qué va a hacer el INE? ¿Realmente se va a aventar el tiro de decirle a alguna de las corcholatas que resulte ganadora, vamos a suponer que sea Marcelo, que por ese hecho no podría ser el candidato a la presidencia de la República de Morena? Yo pago por ver que eso vaya a ocurrir, y también pago por ver que el INE, que el tribunal ratificara una cuestión de esas. Y te diría una cuestión, creo que es necesario que se intensifique desde los partidos políticos y desde la autoridad electoral, pues esta necesidad que los ciudadanos tenemos de reflexionar a quién vas a apoyar, de poder evaluar las propuestas que en el desahogo de las precampañas se coloquen. Sí, están en un esquema muy adelantado, pero los ciudadanos debemos tener ya capacidad suficiente madurez. Hemos pasado muchas cosas, particularmente desde las elecciones del 88 para acá, de un proceso acelerado de capacitación política de la ciudadanía. Y yo diría, es momento de que se evalúe de manera correcta qué es lo que está proponiendo cada quien. Y si no hay propuestas, pues simplemente no se elija a nadie. Así de sencillo. O sea, hay que ver quiénes tienen y quiénes no tienen propuestas para mejorar una situación tan complicada como la que vive hoy día el país. Totalmente de acuerdo.
Marco Baños. Sé que tienes un compromiso con otros medios de comunicación, cosa que agradezco mucho tu tiempo y tus minutos para Contrastando Ideas Noticias. Una última reflexión, ¿qué nos esperamos la próxima semana, Marco? Pues mira, yo creo que la próxima semana pues todavía va a haber una resaca con el tema de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero creo que el punto de la definición del método de elección del candidato de la oposición que será anunciado el lunes por los partidos de la oposición, pues va a ser un tema que también va a llamar poderosamente la atención y obviamente lo que más está hoy día generando pues esta... digamos, está concentrando la atención del público, pues tiene que ver con las precampañas de las corcholatas, lamentablemente llamadas así por el presidente, y creo que también este festejo del 1 de julio de López Obrador, que inventa sobre la marcha un conjunto amplísimo de situaciones para mantenerse en un contacto permanente con la gente, es verdaderamente de llamar la atención. López Obrador es un político que tiene esa enorme capacidad de comunicación con la gente, y ahora va a haber una gran verbena porque, como dijo ayer yo no daba crédito de la declaración del presidente, lo digo con el mayor respeto también, pero ¿cómo es posible que diga que hay que festejar el 1 de julio porque la gente en el campo y la gente en las ciudades está muy contenta por, carajo, que le preguntan a las personas, a los agricultores que hicieron estas concentraciones la semana pasada, que le pregunte a las personas que han padecido los apagones? Yo ayer particularmente no pude trabajar porque cada rato se estuvo yendo la energía eléctrica y se desconectaba el internet. Entonces, ¿cómo es posible que nos digan? Digo, estamos hablando de cosas de las más inmediatas y de las más elementales, pero de ahí nos podríamos ir a muchas otras. En fin, vamos a ver, pero creo que esos van a ser los temas de la semana que sigue. Les expreso mi respeto y el enorme gusto que me da poder platicar con dos personas de la trayectoria de Adrián Alanís y de Demetrio Sodi, y por supuesto de tu calidad periodística, Julio. Muchísimas gracias. Un saludo para todas y todos. Don Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, permítenos molestarte la próxima semana para darle puntual seguimiento a estos temas coyunturales. Claro que sí, así será. Hay que hablar un poco de la selección mexicana, también, porque a donde Metro también le gusta, también le gusta el fútbol. En alguna ocasión me lo pescaron ahí en el estadio de los Pumas, en una selección contra el Bueno, oye, un saludo para todos. Violando un poco las reglas. Pero eso fue mucho más simpático incluso, pero bueno. Nos vemos pronto. Nos vemos. Pues, agradecemos siempre la opinión del doctor Marco Antonio Baños, a los que tienen un compromiso en este momento con otro medio de comunicación. Vamos con Demetrio. Demetrio, tus comentarios, tus conclusiones, ¿qué esperamos los mexicanos esta próxima semana? Una semana de definiciones, una semana de, pues yo diría, movimientos políticos muy importantes. Adelante, Demetrio. Mira, para mí, bueno, más allá del talk show que pueda hacer el presidente en las mañaneras y las corcholatas, lo importante es que cómo va a resolver el problema la oposición para nombrar el candidato. Yo no soy muy optimista de que vaya a haber una apertura real, tanto porque se está hablando de pedir 250,000 firmas, como porque los partidos no van a apoyar a un candidato independiente. Es decir, los partidos quieren el poder. Yo veo que qué beneficio saca el PRI con que Xóchitl Gálvez sea candidata. Ninguno. ¿O qué beneficio saca el PAN? Pues ninguno. Sí, todo lo que están haciendo, y está bien, es abrirse para que se piense que hay participación, pero en el fondo el PAN va a impulsar a sus candidatos y el PRI va a impulsar a sus candidatos. Claro. Y los que estamos yendo por la libre, pues vamos a entrar en un problema. Tú nomás figuras si nos piden 250,000 firmas de todo el país, de 15 estados, pues es un dineral, lo que cuesta, es imposible. Entonces, yo siento que está bien la apertura, no soy muy optimista, ojalá se resuelva bien, porque si se resuelve mal, va a quedar muy dividida la oposición. Y la única, yo creo que se puede ganar, Yo creo que después de ver a las corcholatas en el campo, ya sin el velo protector de López Obrador y de su Secretaría de Estado o de su jefatura de gobierno, los ves que no tienen nada atrás. Son un disco repetidor de lo que dice López Obrador. No les ves personalidad. Es decir, el ridículo que tuvo el ridículo que hizo Marcelo, así es Marcelo. Marcelo está poniendo en evidencia quién es. Y realmente yo soy optimista. Después de verlos en el campo, creo que se les puede ganar si se resuelve bien la selección del candidato o candidata. Totalmente de
acuerdo, valiosa reflexión, siempre contundente y claro, don Demetrio soy la tijera, cosa que agradezco mucho. Permítenos molestarte la próxima semana, Demetrio, sé que también traes una agenda Claro que sí. saturada. Te dan mucho Te gusto agradezco saludarte. mucho. Gracias, José Luis. Digo, perdón, Julio. Gracias, Demetrio. Y ahora sí, bueno, pues pasamos con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Es importante tener presente la conclusión en también una voz autorizada como la del arquitecto Adrián Alanís, que tiene una reflexión siempre amplia, contundente, clara, objetiva e imparcial. Arquitecto, ¿qué opinión le merece? ¿Qué conclusión nos comparte para la próxima semana? Una semana también de definiciones, una semana de contrastes. ¿Qué opinión le merece la próxima semana, arquitecto? Bueno, Julio, yo quiero reiterarte de que realmente las ocurrencias en Palacio Nacional que se dan y que una de ellas es las concentraciones que quiere o la concentración que quiere él para poderle dar de comer a su ego el día 1 de julio, pues va a tratar de que en determinado momento tenga una imagen positiva hacia lo que ha sido su gobierno y va a tratar Claro. de querer seguir estando en las encuestas en muy buenos lugares. Sin embargo, como bien lo decía ahorita Demetrio, realmente lo que se necesitan son propuestas. Es importante que ya los partidos políticos, después de que los mismos presidentes se han estado ellos mismos autopromoviendo para continuar al frente de sus partidos y no dejar que se respiren aires puros o que en determinado momento puedan existir nuevas dirigencias. Realmente no vamos a llegar a mucho si no hay esas propuestas que muy bien las aceptaba Demetrio. Es necesario que el PRI, de alguna manera, como ha estado sucediendo, de que tanto en el caso de Hidalgo, en el caso de Sinaloa, han estado renunciando masivamente actores muy importantes con 30, 40 años de militancia y que han ocupado diferentes cargos y no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, realmente ha sido demeritorio. El PAN también ha tenido algunos declives, como pasó con el candidato a diputado que se suma a la campaña o precampaña o digamos, este tipo de simulación de precampaña de Claudia. Entonces, todo esto está demeritando mucho también a los partidos políticos. Y yo creo que necesitan ya los partidos políticos una sacudida, porque no nada más son la cuestión de su declaración de principios y las ideologías que no están nada cerca ya a lo que de alguna manera los grandes ideólogos de los partidos políticos fueron lo que plasmaron en ese entonces para que de alguna manera pudiese tener adeptos y simpatizantes sus partidos políticos, ya ahorita ya están muy, pero muy alejados de esas ideologías, y yo creo que es conveniente que ya a la sociedad ya se le diga cuál es la propuesta formal, seria, sobre todo para la participación ciudadana. Para nosotros ahorita lo más importante es la participación ciudadana. Así como hubo una gran participación ciudadana a favor de que no desapareciera el INE, a favor precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así debe de haber una participación ciudadana que debe de ir creciendo de aquí a la elección para que en determinado momento podamos combatir lo que es la abstención. O sea, por más corcholatas y por más servidores de la nación y por más recursos y más cheques que estén entregando de bienestar y de los programas sociales, llega un momento en que los ciudadanos somos más como ciudadanos que los militantes que hay en cada uno de los partidos políticos sumados y más los que pueda haber por parte de lo que es el movimiento de regeneración nacional. Entonces, la participación ciudadana es la clave para que México siga adelante en su desarrollo nacional el próximo sexenio. Ese es mi punto de vista, muy respetuoso, Julio, y muchísimas gracias por la invitación. Arquitecto, sin lugar a dudas, es usted un hombre con la autoridad moral, con la experiencia profesional, con el liderazgo político para emitir una opinión, un análisis, una reflexión siempre valiosa. Y permítanos molestarlo si su agenda se lo permite. Sé que también es un hombre muy ocupado con actividades muy importantes en su estado, en Durango. Permítanos molestarlo la próxima semana porque habrá mucho que platicar
después del día lunes habrá muchos temas coyunturales que valdría la pena analizar, arquitecto. Con mucho gusto, encantado de la vida y muchísimas gracias por la invitación, Julio, siempre. Es un abrazo y como siempre mi reconocimiento y mi respeto para ti y por tu amistad. Gracias. El arquitecto Adrián Alanis Quiñones, aquí en Contrastando Noticias. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas con una mesa también de especialistas en materia deportiva, el escándalo de la CONADE, la denuncia en contra de Ana Gabriela Guevara. No le cambie, regresamos, seguimos contrastando ideas, regresamos.